Buenos días, ingeniera y arquitecta. El día de hoy nosotros vamos a presentar lo que es la colocación de concreto y desencofrados. Nuestro grupo, que está conformado por su persona, Isaac Alves Campaña, Adán Christopher, Ana Isabel y Brian René. Nosotros somos el grupo de B-Mark Studios, planificando a detalle. Como datos de la presentación, tenemos el proyecto, que es un proyecto de clínicas médicas ubicada en Mazatenango, Xochitepeques, dando a que este proyecto está ubicado en un área costera. El clima es cálido. Los temas que se van a tocar el día de hoy es la propuesta de colocación de concreto, desencofrados y propuesta de fundición. Bueno, ahora tenemos lo que es el glosario, donde tenemos 4 palabras que se van a tocar en lo que es esta presentación. Como primero tenemos lo que es el peso unitario, que es el peso del concreto unido en volúmenes. Usualmente se expresa en kilogramos por metro cúbico. Y tenemos lo que es la resistencia a la compresión, que es la máxima resistencia medida en un espécimen de concreto. Y esta se expresa en kilogramos centímetro cuadrado en el sistema internacional. También tenemos lo que es el tambor. Esto es la mezcladora montada sobre un camión mezclador en donde se realiza el proceso de mezclado. También se debe decir que no necesariamente tiene que estar en un camión, también hay otros que son portátiles que pueden estar ubicados en obra. También tenemos lo que es el vibrado, que es la acción de vibrar el concreto fresco con el objetivo de expulsar todo el aire atrapado durante el mezclado. Y como otro concepto tenemos lo que es el concreto. El concreto es una mezcla de 2 componentes, agregados y pasta. La pasta está compuesta por lo que es el cemento Portland y el agua. Y los agregados pues se determinan por la granulometría de esta. Puede decirse que es grava, lo que son agregados gruesos, y arenas, que son los agregados finos. También esto forma lo que es una reacción química entre el cemento y el agua, que le llamamos concreto al unir estos elementos. Norma técnica de concreto, donde las especificaciones normalizadas para el hormigón remezclado se encuentran en lo que es el ASTM C94. Esta especificación cubre los requerimientos para la fabricación de hormigón remezclado, fabricado y entregado a un comprador como mezcla en estado fresco y sin fraguar. El concreto remezclado es aquel entregado al cliente en estado fresco. Los materiales son dosificados de acuerdo con las propiedades requeridas para determinar una aplicación y mezcladas ya sea en la planta o en el camión de mezcladores. Los criterios a evaluar en concreto: el peso unitario, asentamiento, el contenido de aire, temperatura y resistencia a la compresión. Todo esto se calcula para determinar el volumen real entregado y la cantidad de concreto premezclado. Buen día a todos, mi nombre es Brian Amperes. Yo voy a seguir esta presentación de la mezcla y el concreto. Vamos a hablar primero de lo que es los agregados para el concreto. Se encuentran en estado natural, son una mezcla de rocas y minerales. Las rocas se componen generalmente de varios materiales. Asimismo, el proceso de meteorización de las rocas produce partículas que conocemos en el mercado como la piedra, la grava, la arena, el limo y la arcilla, que son los materiales de construcción que utilizamos. El agua para el concreto. Casi cualquier agua natural que sea potable y que no tenga sabor u olor se puede utilizar para producir concreto. Sin embargo, algunas aguas no potables pueden ser también adecuadas. Aquí hay una tabla que nos dice los límites químicos para utilizar un agua en el concreto. Aditivos. Los aditivos deben cargarse en el tambor en el mismo punto de la secuencia de mezclado. Esto quiere decir que durante cada mezcla que haga el tambor nosotros tenemos que ir agregando aditivos. Los aditivos líquidos deben cargarse con el agua y los aditivos en forma de polvo deben ser vertidos dentro de la mezcladora con otros ingredientes secos. Proporciones en volumen del concreto.
Las proporciones en volumen de los materiales usados para elaborar concreto pueden variar según las necesidades requeridas. Aquí colocamos una tabla que nos dice las variaciones de las proporciones de los materiales que se utilizan para el concreto. Proceso del concreto premezclado. El proceso de producción del concreto premezclado comprende 3 operaciones. Una es el control, manejo y almacenamiento de todos los materiales que vamos a utilizar. La otra es la dosificación y la tercera es nuestro mezclado. Dicho proceso se realiza en las plantas de producción, las cuales son instalaciones en donde se centralizan las operaciones iniciales. Mezclado de concreto consiste en cubrir las superficies de todas las partículas de agregados con pasta de cemento y obtener así una masa uniforme. El concreto premezclado se puede elaborar por cualquier método siguiente: el concreto premezclado en la planta, el concreto mezclado en el camión y el concreto mezclado en 2 fases. Siguiendo lo que es el mezclado del concreto, tenemos el tema del agua. El cemento debe ser cargado junto con los agregados, pero luego de que haya entrado el 10% del agregado al tambor, el agua debe ser el primer elemento que debemos introducir y debe continuar fluyendo mientras los demás ingredientes se van cargando. Concreto mezclado en el camión. La norma STM C94 señala que cuando se utiliza un camión mezclador para llevar a cabo todo el proceso, normalmente se requieren de 70 a 100 revoluciones del tambor a la velocidad del mezclado designada por el fabricante para producir uniformemente nuestro concreto. Generalmente no se utilizan más de 100 revoluciones porque el concreto no llega a las proporciones que fueron calculadas. El curado del concreto es fundamental para que éste desarrolle su resistencia y otras propiedades. Se logra humedeciendo el concreto. Los problemas potenciales en un concreto recién mezclado pueden ser mayor rapidez de pérdida de revenimiento y la tendencia correspondiente a agregar agua en el sitio de la obra. Mayor rapidez de fraguado, que implica una mayor dificultad con el manejo, compactación y terminado. Mayor tendencia al agrietamiento y mayor dificultad para controlar el contenido de aire incluido. Ahora vamos a hablar un poco del equipo y las herramientas que vamos a utilizar para todo este proceso. Para empezar tenemos el camión concretero, que tiene como función almacenar, revolver o mezclar todos los elementos que ocupan el concreto, que sería la arena, el piedrín, el agua y el cemento, y transportarlo hacia la obra. Este concreto también sustituye el amasado manual que se puede llegar a hacer en obra. El vibrador para concreto puede ser de gasolina y eléctrico. Este cumple con el objetivo de eliminar las burbujas de aire que se pueden formar en el concreto, haciendo que este salga, y entonces lo que vamos a conseguir es que el concreto alcance una mejor consistencia, solidez y más resistencia, y además va a ser más durable. El helicóptero es parte del equipo que vamos a utilizar para alisar el cemento. Dentro de las herramientas tenemos el rastrillo y el asadón. El rastrillo es una barra dentada que nos va a servir para aflojar el concreto y nivelarlo. El asadón cumple con la misma función, solo que este puede cavar y mover. Parte de la herramienta también es la rastra para concreto, que va a permitir un adecuado nivel y conservar un buen drenaje y escurrimiento de superficie otra vez. Parte del equipo también es la rastra para concreto, que permite conseguir un adecuado nivel, conservar un buen drenaje y escurrimiento superficial del agua. Buen día, profesionales. Mi nombre es Adán Galvez y yo les voy a explicar una parte de desencofrado. El desencofrado debe realizarse cuando el hormigón o el concreto armado ya esté endurecido y alcanzado una resistencia esperada. Debemos tener unas consideraciones: resistente a las cargas, indeformable a las presiones de hormigón, evitando pérdidas de espacios y lechados al mortero.
Aquí tenemos unas normativas que es la del ACI 318. En sus sucesivas adiciones señala que para determinar el plazo de desimbrado hay que considerar tanto las cargas actuales durante la construcción como las posibles que va a tener, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos principales que marca la normativa es que el concreto debe llegar a su resistencia máxima para poder ya retirar el encofrado. Luego tenemos ya un código que es el modelo CEP-FIP de 1990, en que en un artículo 11.9, que es el de cimbrado, expone que las cimbras y encofrados se mantendrán hasta que el hormigón posea la resistencia suficiente para soportar las tensiones y deformaciones a la que pueda estar sometido. Tenemos algunos riesgos en el desencofrado: caídas de personas a distintos niveles, caídas de personas en el mismo nivel, caídas de objetos por desplome o derrumbamientos, caída de objetos en manipulación, caída de objetos desprendidos, golpes y cortes por objetos o herramientas, sobreesfuerzos, posturas inadecuadas al movimientos repetitivos, exposición a temperaturas ambientales extremas y exposición a sustancias nocivas. Ahora tenemos la parte de encofrados horizontales, que son los tipos de estructuras horizontales en función de las características de las estructuras a realizar. Los forjados se pueden clasificar en los siguientes tipos: A y B. A, en función a las transmisiones de las cargas, forjados unidireccionales y forjados bidireccionales. B, en función de su sistema de ejecución, que son forjados in situ, losas y bidireccionales, forjados parcialmente prefabricados y forjados totalmente prefabricados. Aquí tenemos una sucesión de encofrados horizontales. Podemos ver en la primera parte es cuando ya comienzan a montar el encofrado y a poder tener las formas horizontales de un encofrado. Luego tenemos los desencofrados verticales. Los desencofrados pueden ser esencialmente de dos tipos: tradicional, comúnmente de madera, y los prefabricados, que son metálicos y de madera. Los elementos constructivos más importantes son tradicional, que son tablón, tabloncillo, tabla o puntales, y los prefabricados, que son paneles, grapas, estabilizadores, ménsulas de trabajo y mordazas de izazo. Aquí tenemos unas gráficas donde nos están dando las partes del encofrado. En la imagen izquierda tenemos la imagen donde nos está marcando una barandilla frontal, una barandilla lateral, una barandilla posterior, las plataformas de trabajo y unos estabilizadores. En el lado derecho tenemos otra gráfica donde se está mostrando cómo se va a desencofrar las formas verticales, que son elementos de alzados. Si son muy grandes las estructuras, pues se necesita ya de maquinaria. Si no, pues las mismas personas lo pueden retirar. Tenemos la armadura, ¿verdad?, que es la que le va a dar como concreto reforzado. Tenemos las plataformas de trabajo y los estabilizadores, que son muy importantes para este tipo de fundiciones. Entendemos como desmontaje, que son retirar los elementos de encofrados y auxiliares una vez fraguado el hormigón. Y aquí podemos ver una de las imágenes ya desmontadas las estructuras. Aquí tenemos algunas referencias de donde sacamos la información que nos ha ayudado para poder desarrollar este tema que les acabamos de dar. Muchas gracias.